Apreciado estudiante, recuerde usted que la semana pasada usted me mandó un texto que se llamaba Preguntas Previas. Le estoy mandando, por favor, un segundo documento que se llama Definición y sustentación del texto para leer. El primer ítem sigue usted respondiendo su nombre. Pero miren que ya el segundo ítem, ya usted no está hablando con la señora María, sino ahora en un tono serio y profesional. Describa en forma muy específica lo que usted ve como un posible problema. Entonces, en este primer ítem usted debe responder algo más o menos así. En mi localidad he notado que las personas tienen poco acceso a la lectura, tienen tal y tal y tal cosa. Voy a evitar palabras como ignorante, analfabetismo. Voy a evitar cosas que no tienen que ver con literatura, sino una cosa que tiene un vínculo directo con la solución a un problema mediante las letras y la comunicación. Por eso en el segundo ítem, que se llama la pregunta 3, lógicamente que esto que usted observó aquí en la 2, usted lo va a corroborar científicamente. Por eso usted ahora me dice, bueno, he realizado para corroborar lo que he observado una encuesta, una entrevista, una llamada. Así que usted me va a explicar aquí cómo de una manera, ya no tengo que terminar la frase porque ya usted la sabe, evaluable, medible y verificable, que esto que usted observó es realmente un problema. Y entonces, en el punto número 4, aquí usted me va a decir, este es el teórico que yo voy a utilizar para dar solución a este problema. Y usted me dirá que va a utilizar la pirámide semántica, la morfología del cuento de Proust, que usted va a utilizar posiblemente las funciones del lenguaje, o que usted va a utilizar otra teoría literaria que posiblemente no hemos contemplado, o una teoría estética, o una teoría de acercamiento. Pero usted tiene que decirme ahí que de manera práctica, cómo va a solucionar su problema en el punto número 4 a partir de un teórico. Profesor, Mr. Smith, una pregunta. Señora. ¿Únicamente debe ser la aplicación de una sola teoría? No, no necesariamente, mija. Magnífica pregunta. Es evidente que ustedes pueden utilizar 2, 3 o un cúmulo de teorías, pero es evidente que si yo voy a enseñar narrativa, debo utilizar un teórico que tiene que ver con narrativa. Si voy a estudiar algo sobre semiología, alguien que tiene que ver sobre la teoría que ustedes van a enfatizar, porque hay un fundamento teórico para la solución de un problema. Pero exquisita y magnífica tu pregunta. Lo que pasa es que yo recomiendo, se los digo con todo el corazón, chicas y chicos, no se casen con 2 o 3 teóricos, porque si la propuesta es muy cortica, cásense con uno. Pero sí pueden utilizar 2 o 3 o una combinación de varios métodos. Pero mi sugerencia, por simplicidad y por hacer una cosa hermosa, cásense con un solo teórico. Vito Aguilar y Silva, cásense con la teoría de la carnavalización, cásense con Mr. Smith y su pirámide semántica, cásense con, en fin, los teóricos ustedes pudieran aprovechar. Este punto dice, esto es lo que haré en la fase exploratoria. Resulta que en el primer encuentro, dígame cómo imagina usted ese primer encuentro con la persona con la que va a beneficiar. Y allí usted me dice, bueno, la primera encuentro haré una frase de reconocimiento, teniendo ya las entrevistas que yo he levantado, teniendo ya esto es lo que yo voy a hacer en ese primer encuentro. El ítem número 6 dice, estas serían las acciones más importantes que voy a desarrollar. Evidentemente que la frase 6 tiene que ver con las conductas que usted quiere modificar. Es decir, ¿cómo se ve usted que ha beneficiado a una persona? Es muy simple. Cambio de conducta. Yo beneficio a alguien en la medida que dejó una actuación y la reemplazó por una nueva y mejor. No una nueva y peor, sino una nueva y mejor. Por eso el 6 estamos diciendo, bueno, las acciones que yo voy a hacer. Voy a primero hacer esto, voy a hacer esto, voy a documentar esto. Entonces, aquí un poquito como decir cuáles serían las acciones más importantes que usted, por favor, va a realizar para poder modificar la conducta. Finalmente, lo último es una de las cosas que más enseñamos en cualquiera de mis materias, sea taller, sea apreciación, sea teoría, dejar el mundo mejor.
Mire que aquí finalmente, así me imagino el último día de la propuesta. Me imagino una copa de campaña celebrando el grado de estas personas. Me imagino que el último encuentro vamos a entregar los certificados. Me imagino que el último encuentro estaremos mostrando la pared que hicimos. Me imagino que el último encuentro haremos una graduación de tal y tal y tal. En fin, ¿cómo se imagina todo usted esta propuesta? Entonces, en este segundo avance, observe usted, por favor, que estamos hablando ya de la definición y sustentación del texto paralelo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este segundo cuestionario? Les encantaría escuchar alguna pregunta puntual o particular que tengan. Si no hay preguntas, me pueden decir, mi serepita, está claro los ítems y también lo entenderé. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que, sí? Profe, yo tuve un problema en enviar mis respuestas, o sea, no se enviaron, no me las dejó enviar. No, lo va a hacer en la segunda. En esta segunda, Okay. yo te la respuesta y la actualiza, hasta que ya está queda actualizada. Hago esta pregunta para cualquier miembro del auditorio. ¿Qué diferencia ven en este segundo envío relacionado con el primer envío? ¿Cuál es la diferencia que nota? ¿O cuáles son las diferencias que nota entre el primer envío y el segundo envío? Profe, que ya va a ser un poco más profesional. O sea, miren que ya ustedes lo sintetizaron, ya claro, ya es un profesional. Porque el primero fue un poquito de texto paralelo, un poquito de mamadera de gallo, de que señora María, de que tal, de que estamos en SAO y una señora hasta se metió. Pero ya aquí ya estoy respondiendo cosas como cuál es la observación, cuál es el método científico para corroborarla, qué es lo que voy a hacer para utilizar mi teórico, qué voy a hacer en la fase exploratoria, cuáles son las acciones más importantes que sigo y finalmente cómo me imagino ese último. Profe, yo creo que es como algo más detallado a lo que queremos presentar como nuestro proyecto. Claro, mijo, porque ya aquí estamos hablando un poquito para dar el insumo de lo que queremos hacer en el texto paralelo.